Pues muy buenas noches. Bienvenidos todos al Instituto Cervantes. Me acompaña parte de nuestro equipo, incluido nuestro secretario general. Y les quiero dar muy especialmente las gracias por estar aquí y la bienvenida a Nicole y Mario Mušnik. Esta mañana se cerró la caja de las letras en la cual Mario incluyó tres objetos, que fue algunos que depositan objetos en esa caja de letras no dicen lo que depositan, pero él lo enseñó. Depositó una fotografía del año 37 de la niña actriz Shirley Temple, dedicada a su amiguito argentino Mario Mušnik. 1937. 37, sí. 37, no sé si oyeron bien. Sí. Él tenía 6 años, es el año, por ejemplo, es el año del 37, por ejemplo, del Guernica, por ejemplo. Y luego después otro objeto del año 37, que es una caja de música que parece ser que ya no suena, también comprada por sus padres en los Estados Unidos en ese año 37. Y por último, una flauta que no le encontramos la marca, pero que parece que es de una casa alemana de Buenos Aires, ¿no? Creo que es una fábrica alemana que se vendía. El nombre sí. Hohner. Hohner, es una fábrica muy conocida, muy conocida de instrumentos musicales. Sí, porque yo tuve la impresión que cuando yo compraba algo en una casa de música, la casa después triunfaba. Yo no lo hacía porque era bueno, yo lo hacía porque la casa después me daba ventajas en la compra de cosas caras. A mí me gustaban mucho los discos caros. Bueno. Entonces, bueno, esta mañana fue esa entrega y hoy, esta noche, vamos a rendirle homenaje al queridísimo Mario Mušnik. Y antes tenemos que firmar, en el protocolo nos ha puesto, vamos a firmar el acta de donación, porque Mario nos dona varias cajas como esta que contienen su obra fotográfica. Ahí está Fuentes, ahí está Cortázar y ahí está una de las cajas perfectamente preparada para viajar. Ya el Instituto Cervantes, bueno, ahora lo explicaré más, pero el Instituto Cervantes viajó su obra a diversos Cervantes europeos y a diversos Cervantes brasileños. Estuvo en Sao Paulo, estuvieron a punto de armarle un jaleo allí en la calle, pero se defendió, nos contaba esta mañana, se defendió con su cámara, la cámara como arma de paz, digamos. Y estuvo muy pendiente Mario esta mañana de ver qué cámaras tenía la gente. No había ninguna Leica, pero él es un artista de la Leica. En cualquier caso, vamos a firmar este protocolo. La mía, Leica. Pero hoy no estaba aquí, estaba guardada en tu casa. Hoy no. Entonces, vamos a firmar esto, que es el acto, es el papel de la entrega de las fotografías, y luego vamos a pasar a un homenaje que le hemos preparado con amigos suyos, José Carlos Llop, Marco Ricardo Banatán, Juan Cruz, que va a llegar ahora, que cada uno va a hablarnos de Mario desde su aspecto, desde el ángulo que quiera elegir. Vamos a firmar. Firmamos por aquí. Firmas en el margen. Sí, jefe. En los márgenes y después al final. Usted dirá. A ver. Y enseguida pasamos a la parte del homenaje. Sí. Sí. Aquí también. Sí, ahí. Ahí. Aquí. Y luego en los márgenes. Aquí también. Sí, en el margen. Esto es como un tratado de paz o de guerra. No, de guerra. Un tratado de guerra. En todo caso, no de Felipe. No nos burlemos del pobre Felipe, que ahora las elecciones resultaron poco favorables para ciertos apellidos. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Todos eran patronímicos. ¿Todos tienen? Todos eran patronímicos. Ah, sí, patronímicos. Ahí tienes. Me calles.
Tan complicado era. Pucha, que tenés que firmar mucho, ¿eh? Tengo que ver porque me hacen... Menos mal que no son talones. Sí. No, que van a ser talones. Talones que firmen ellos, me basta con que firmen uno. Después yo le agrego los ceros necesarios. Ay, Gabriel García, Mario Vargas, Aquí ya quedan dos y sí, después porque esto. A ver, un momento. Aquí. todavía Ahí, queda ahí. Ah, a ver, sí. Marrakech, San Y Remo aquí. Y aquí arriba. y Zurich. Y ahora lo ayudas con este. Ay, espérate. Ya está. Ah, las fotos, No, es que había... a una que te saltaste. Sí, me parece. eso. Ay, sí, mira. Yo no me salté nada. Se saltó sola. Ah, eso. ¿O no crees en la reencarnación? Ah, no sé. Si esto es la reencarnación. Ay. Ay. No, pero yo ya veo que todas estas fotos se las iban a quedar en edición. Y ahora pueden firmar usted aquí. Aquí. Sí, es que hay que firmarle. Y este es el mío, sí, ejemplares sí. directos. Este sí, no, claro. Usted. Y usted firma aquí Aquí. Que lo vas a pagar. Ah, yo también. y ahora ya en los márgenes exactamente igual. No, pero es que el mío suena Luego es que si lo apago, no sé cómo es realmente. porque tú tienes uno moderno. Aquí, ¿eh? Sí, Tan le puede moderno, firmar no ahí sé en el cómo margen se usa. y aquí igual. Luego no lo haces funcionar. Y esto vale, yo me lo llevo. Mucho. Nada, ya está. Soy un novato. Yo no he tenido hasta estas navidades. Esto quiere decir que esta Aquí, foto, aquí, aquí y aquí. Sí, ahí ya firmado no está. que esta foto cuesta 300 euros, No me pasaba. pero son unos. Con uno tradicional. No, porque Muy bien, fenomenal. Aquí, aquí. esto, entonces aquí. A ver, Para que no lo localice. Esto lo tiran al container. esto De 20 euros. ah, Para que no lo localice. Los tiran, ¿no? Después de haber hecho el El container. negocio. los tiran, ¿no? Sí, sí. Mira, ahí está Rosa, está detrás de Estaba con ella. ese chico de Estaba azul. con ella. epa, Ah, la entrada. Aquí, sí. todas las fotos, 300 mangos. Carlos Barral. ¿Dónde? Aquí está Carlos Ah, Barral. mira, Carlos Barra. Es la El mejor canguro. foto que le han hecho nunca en la vida. Ahora, La foto de Carlos Barral es la mejor foto Ah, sí, que ¿eh? le hicieron nunca. Ah, que le hicieron, sí, sí, yo creo Y mira que era fotogénico el cabrón. probablemente es la mejor. Es la mejor, la verdad. vamos allá. Vamos. La que pusiste en los diarios Sí, es maravillosa. Aquí. ay, Y ahí. ay. Y ya quedan solo dos, ¿no? Parece. Sí, creo que ya es la última. A ver. Sí, es la última. Estas dos. Y esto aquí. Y ahí, sí. Perfecto. Bien, Yo le pues entrego muchas luego. gracias. Y esto. Bien. Bien, por mi parte, unas palabras de agradecimiento por parte del Instituto. Como decía, ya el Instituto paseó fotografías por varios centros. En su día se editó este catálogo. Lo peor no son los autores, las fotos, que es el complemento de lo peor no son los autores, texto, es decir, uno de los tomos de memorias de este gran editor, gran fotógrafo y gran persona que es Mario Mugni. Estoy muy agradecido, en nombre de la institución, de que confíes en nosotros como depositarios de este conjunto de obra y puedes tener la seguridad de que estas obras van a ir funcionando por el mundo como funcionaron en Brasil, como funcionaron en Italia, llevando tu mirada sobre el mundo a esos centros donde tiene muchísimo sentido que se expongan esas fotografías que hablan de la vida, que hablan de la vida de los autores, que hablan de la vida de los editores, que hablan de la vida de tus países. La historia de Mario Mugni, nacido en Buenos Aires en el 31, es la historia de una persona enormemente inteligente, enormemente divertida, tenéis ocasión de comprobarla, enormemente dotado de un sentido del humor único, y de una persona que en un principio iba para físico nuclear, incluso tiene entre sus libros, uno de sus libros es sobre Albert Einstein, pero él tenía
el ejemplo paterno. Buenos Aires es una ciudad del libro, es una ciudad donde las librerías no cierran por la noche en algunas calles, es una ciudad de muchos idiomas superpuestos, de muchas razas superpuestas, de muchas religiones superpuestas, de muchas ideologías superpuestas. Es una ciudad laberíntica, es una de las grandes metrópolis del mundo, y su padre, Jacobo Muchnik, pues nació ya allá, pero dentro de una familia de inmigrantes judíos rusos, dentro de esa Babel que era entonces la ciudad. Y en esa época, pues esa inmigración, mucha de ella procedente del este, mucha de ella huyendo de los pogroms que había en sus países respectivos, pues constituyó una ciudad en la que se sumó al sustrato español, dentro del cual el gallego es muy importante, los gallegos, al sustrato italiano, al sustrato francés. En fin, Buenos Aires es una ciudad que se constituye, como toda la nación argentina, sobre esa base de la inmigración y del mestizaje y de la confluencia de cosas muy diversas, de ideas muy diversas, de procedencias muy diversas. Y Jacobo Muchnik pues es un editor de esos que son ya leyenda en la historia de la escena argentina, esa escena que tenía tantos protagonistas en los años 20, ¿no? Con los Gleiser y los Glusberg y Claridad, y luego con la aportación del exilio español, que se sumó, pues fue Gonzalo Losada y López Yausás con Sudamericana, etc. Y la editorial familiar, la editorial de Jacobo Muchnik, pues es una editorial fabril, tuvo una presencia fortísima, y los de mi generación recordamos muy bien la llegada de esos libros en su época, cómo a través de ello llegaba pues el mensaje de Rafael Alberti con su segunda Arboleda perdida, y llegaba el mensaje de Alberti también con su Sonríe China, y llegaba el mensaje de Ezra Pound y de Eugenio Montale y de Henri Michaud, y esa antología que hablábamos de Aldo Pellegrini, ¿no? que fue la antología de la poesía surrealista, que fueron las versiones un poco, digamos, canónicas del surrealismo en español, pues fueron esas. Y luego, pues, Jacobo tenía también una relación estrecha con Witold Gombrowicz, un personaje único de ese Buenos Aires también. Algunas de las cosas más emotivas que se han escrito sobre el padre de Mario, pues las escribió Rosa Pereda en la necrológica que le dedicó en El País, en la cual recordaba además cosas del mismo día de su fallecimiento, porque era alguien que estuvo hasta el final, digamos, en la brecha. Y en ese sentido, después, la vida de Mario Muchnik ha sido una vida a la vez de editor y de fotógrafo. Como editor ha seguido esa senda, la ha contado en Lo peor que no son los autores y en otros 2 libros de memorias, ha escrito también libros de técnica, digamos, o de teoría de la edición. Hacer un recuento de su catálogo es imposible. Esta mañana mencionaba, cuando hicimos el acto en la Caja de las Letras, que yo busqué en AVE Books cuántas fichas había de libros editados por Mario, y salían 6.294 a día de ayer, es decir, que hay 6.200... Yo creo que era 93, pero bueno. Bueno, pues alguien ha comprado entonces uno de los libros ayer, pero en cualquier caso son una enorme masa y es absolutamente imposible ahora pretender hacer un catálogo. Las editoriales están muy bien cuando existe un catálogo, pues por ejemplo Gallimard, de repente hay unos tomos con luego adendas y tal. Bueno, pues Mario además su editorial ha sido camaleónica, ha sido guadianesca, ha ido pasando por diversas etapas, pero en cualquier caso pues es un catálogo en el cual se encuentran pues precisamente escritores que han escrito sobre el destino del siglo XX, como Primo Levi o como Elie Wiesel. Me recordaba José Carlos ahora pues que también La forma de una ciudad, que es uno de nuestros libros preferidos, ¿no? De Julien Gracq, ese maravilloso escritor francés de la estela del surrealismo, donde habla de una ciudad como Nantes y donde recrea esa ciudad, ciertos libros de Cortázar o de Antonio Di Benedetto o de Juan José Saer, los libros más importantes de Jorge Amado, libros de Chatwin. Me aclaraba
hoy José Carlos también sabía dónde estaba tomada la foto, el retrato de Chatwin por Mario, que es en el Museo Nacional. Efectivamente, tenía que haber reconocido en segundo plano alguna virgen románica catalana en el Museo Nacional de Arte de Cataluña. Y luego, pues, de repente en el catálogo de Mario nos encontramos con un libro tan bonito como Las memorias de Josh Groth, que van de Berlín a Nueva York, o nos encontramos con títulos de un pintor que sabe escribir, como Eduardo Arroyo, no todos los pintores saben escribir, ¿no? O nos encontramos con biografías tan clásicas como la de Emil Ludwig sobre Beethoven, o la de Jean Babelon sobre Cervantes, o la de Antonina Valentín sobre Goya, pero en fin, y luego todo el catálogo de escritores españoles, incluyendo algunos de los aquí presentes, incluyendo a Jesús Pardo, incluyendo a Isaac Montero, incluyendo a una enorme lista, incluyendo también de repente a gente muy distinta. Yo mencionaba también esta mañana a don Juan Cruz. Bienvenido. Perdone, ¿eh? No, Este ya no sabes. es un, No es un espontáneo. no es un infiltrado. No, este Juan Cruz, si no se dieron cuenta, Me han dejado no lo pasar. digo porque el pelo blanco es típico de Juan Cruz. Estaba diciendo entonces eso, que el catálogo es enorme, ese catálogo de esa editorial es enorme, de esa editorial camaleónica, ya digo, es enorme e incluye autores españoles, autores argentinos, autores de otros países de Iberoamérica, autores de todos los idiomas, en traducciones siempre cuidadas. Mario ha dado la batalla por retraducir a Tolstoy, por ejemplo, entre otras cosas, y meterle una cubierta de Eduardo Arroyo, en fin. Yo recordaba esta mañana que uno de los libros de su catálogo que más me fascina por lo raro es el libro de M.K.F. Fisher sobre las ostras, una biografía de las ostras, una historia hasta del alma de las ostras, en fin, un libro que casi te da reparo después comer esa cosa tan rica que son las ostras. Gran editor, también ha sido un gran fotógrafo, repasando sus libros sobre París, por ejemplo. El libro Un bárbaro en París, pues es un libro que es un fotolibro sobre esa ciudad tan fotografiada, en el que, sin embargo, hay una mirada suya, hay una mirada que, claro, sobre París, pues es difícil hacer una foto nueva, pero le han salido aquí fotos nuevas. Aparte que las fotos de Mario tienen también unos pies siempre muy expresivos. De repente una foto de los bulevares, del bulevar periférico, con estos autobuses de París y esos Aigas como americanos, y ese Fiat medio italiano, medio polaco, respeta los horarios, se titula de repente la foto, y es una foto un poco desolada, un poco melancólica. Son fotografías de peatón de París, por decirlo con Leopold Fargue, son fotografías en las que se cuela la historia, pues hay fotos del mayo del 68, al que ha dedicado un libro catálogo entero. Son fotografías de esos años que vivió allá. Hay muchas fotografías del extrarradio también. El libro tiene una maqueta, porque en los fotolibros lo muy importante también es no solo el ojo, no solo la mirada del fotógrafo, sino la secuencia, el montaje. Es como montar una película que en este caso también tiene texto. Es un gran libro, es un libro que su título está plagiado deliberadamente de Michaud. Michaud había hecho un libro de viaje por Asia, Un bárbaro en Asia, y aquí es Un bárbaro en París, ¿no? Luego, después, tiene también los libros sobre escritores. Tiene otro libro sobre los cielos. Tiene libros donde está una mirada que tiene mucho humor, una mirada que tiene mucha melancolía, una mirada que capta lo fugitivo, una mirada que en concreto se va a fijar en su país natal, en una circunstancia dura como es la del año 71. Ese libro también tiene una secuencia en la cual va el ojo de Mario fijándose en un autobús, en un suburbio, en el arrabal de esa ciudad inmensa, de esa ciudad metrópolis gigantesca, inacabable, de mezcla. Y realmente pues se fija en Caminito, y se fija en el centro, y se fija en los deportes, y se fija en los mercados, y se fija en los pobres, se fija en los ricos. Es un libro calidoscópico y que nos da una visión enormemente completa de su país. Y luego están los libros que son los más que inciden más, digamos, en la problemática de lo que puede ser un Cervantes. Esta exposición ya lleva el logo del Cervantes, está coeditado este libro
Una de las fotos la tenemos aquí, sacada de la caja, también hay otra de Fuentes. Esto es un ejemplo de que esas fotos están preparadas para viajar. Estaban depositadas últimamente en el Centro Sefarad de Israel, que desde allí ha venido para acá, y en concreto la cubierta de Lo peor no son los autores es Cortázar, en el sur de Francia, con esas gafas como de diva que le permitieron hacer a Mario un retrato dentro del retrato, se autorretrató dentro de las gafas del amigo Cortázar. Esta es una de las fotos icónicas que tiene él, pero tiene muchas otras, las de Borges, Bioy, Aldo Pellegrini, los Alberti en Roma, Jorge Guillén con ese lado tan circunspecto que tenía Guillén, también captado, Ayala en su edad muy avanzada, Stephen Spender dedicando un libro, Ungaretti, Asturias, Cayuá, Asturias con ese aire que también ya otros fotógrafos le habían retratado, con ese aire de estatua maya que tenía Miguel Ángel Asturias, ¿no? Realmente es un conjunto admirable y en el cual también me gusta mucho que estén de repente pues amigos muy cercanos. La desaparecida Carmen Martín Gaite con su sonrisa de siempre, ¿no? Ahí estallando en una caseta, o Rosa Pereda, también inconfundible, allí fijada, y Marcos y José Carlos Llop entre botellas mallorquinas, ¿no? O sea, que yo creía que eran en un sitio, son en otro, pero son intercambiables, digamos. La foto de Ferrater en la playa es única porque realmente es como una especie de comienzo de una novela, y también me gusta esa foto de Chatwin sorprendido en ese museo que ha resultado ser el de Cataluña, o las fotos del sorprendente siempre John Cage. En cualquier caso, es una colección maravillosa de instantáneas en la cual la mirada de Mario, que se va a fijar en tantísimas cosas de la vida cotidiana, en otras fotos, hay fotos de paisajes, de ciudades, la niebla en un pueblo francés, esa foto del periférico de París, pero realmente para un Cervantes, repito, es extremadamente bonito que Nicole y Mario nos hayan hecho entrega de este conjunto, confiando en que lo vamos a llevar por ahí, por el mundo, para poder, a partir de ese trabajo, como ya se ha hecho en los Cervantes a los que fue en tiempos, hablar de literatura, hablar de amistad y hablar de fotografía. De fotografía. Muchas gracias. Bien. Decía hablar de literatura, hablar de amistad y hablar de fotografía, porque yo creo que entre las tantísimas cosas que ha hecho Mario y que ha hecho tan bien, la fotografía es su otra mitad. Sí, de otra mitad. Muchas gracias. Bien. ¿Algo más? No, ahora le voy a pasar la palabra a Marcos Ricardo Barnatán, a quien le debe mucho este día de hoy y que será la persona que hará el comisariado de esa exposición que ya hemos quedado en que va a empezar en la ciudad tan amada por ti de París. El bárbaro en París va a volver a París el año que viene. Oh, muy bien. Y le paso la palabra al comisario. Fantástico. Bueno, muy buenas tardes, queridos amigos. Yo estoy especialmente feliz hoy de acompañar aquí este homenaje a mi querido amigo Mario Muchnik, con el que me liga una ya larga amistad. No voy a decir su dimensión en años porque, entre otras cosas, ya no los recuerdo. Solo recuerdo que yo conocí a Mario poco tiempo después de su llegada a Barcelona. Recuerdo perfectamente las visitas que Rosa Pereda y yo le hacíamos en su casa de la Ronda del General Mitre. A mí siempre me intrigó mucho el hecho de que en la ciudad de Barcelona el General Mitre tuviera una calle, y una calle tan importante como es la Ronda del General Mitre.
Para los que no sean argentinos, tengo que decirles que el general Mitre fue el presidente, uno de los presidentes de la República, pero que se enorgullecía más que de sus galones militares, que los tenía y muchos, se enorgullecía más de haber sido el fundador del diario La Nación de Buenos Aires, que hasta el día de hoy sigue apareciendo, uno de los grandes diarios de América Latina. Pero aún ese general Mitre que protegía a Mario en Barcelona, No tuve el gusto, pero bueno. de conocerlo, ¿no? Ese general Mitre se enorgullecía aún más de La Nación, de haber sido, o de serlo en ese momento, el traductor de la Divina Comedia. Ah, sí, señor. Gracias a una persona que ha citado Juan Manuel Bonet, Jesús Pardo, que es un coleccionista de Divinas Comedias, conseguí yo un ejemplar maravilloso de una de las primeras, porque Mitre era muy meticuloso y constantemente iba corrigiendo su traducción, pero claro, la corregía no en casa, sino que la volvía a editar. En esto era... Había que tener todas las ediciones. Había que tener todas las ediciones de la Divina Comedia de Mitre. Flor de negocio. Vivía de eso él. Oye, la Nación Porque también le daría un poco de dinero. La Nación entonces, bueno, no sé si le daría dinero o le costaría dinero, a lo mejor. Bueno, a partir de entonces he seguido la trayectoria que también ha definido Juan Manuel en su minuciosa intervención. Nosotros en la Argentina decimos prolija, pero sé que aquí lo de prolijo suena mal, no está tan bien visto. Para nosotros en el colegio lo mejor que nos podía decir la maestra era que éramos prolijos, que nuestro cuaderno prolijos, pero aquí parece que lo de prolijo no tiene tanta buena prensa. No, lo desprolijo. Lo desprolijo. Es lo que tiene mejor prensa. Lo que tiene mejor prensa. Sobre todo para los titulares, ¿no? Sí, hombre. Digo que la trayectoria como editor de Mario, que comenzó en Barcelona, pero que yo creo que el germen ya estaba de antes, no solo por herencia paterna, recordó Juan Manuel aquella gran editorial Fabril, que yo visité alguna vez sus oficinas en la Plaza del Congreso. No sé si eran las oficinas en las que estuvo Jacobo o las posteriores. Las oficinas estaban en la calle Lavalle. En la calle Lavalle. Yo la que conocí fue ya en Congreso, en la Plaza del Congreso. Y debía ser fruto de un golpe de Estado. Claro, por las proximidades institucionales, ¿no? Jacobo editó, en aquella editorial, Fabril Editora, editó nada menos que Sobre héroes y tumbas, el gran libro de Ernesto Sábato, nuestro enemigo íntimo. También editó El túnel, esa extraordinaria antología de la poesía surrealista, que es un tesoro que yo conservo desde mi más temprana juventud, de Aldo Pellegrini, que a su vez era el director de la colección de poesía, de tapas duras, de poesía extranjera. Con manchas. Con manchas. Parecían Michaux, ¿verdad?, las portadas. Bueno, Michaux estaba entre los... Y estaba Michaux entre ellos. Traducido por Lisandro Galtier. Traducido por ese gran traductor tan olvidado, Lisandro Z.D. Galtier, que era contemporáneo de Borges y que a mí me descubrió a uno de los grandes poetas en lengua francesa, que es Óscar Vladislav de Ludwig Miloš,
el Milós bueno, que yo llamo para diferenciarlo Bueno, el otro va bueno de también, su ¿eh? sobrino, No. que fue premio Nobel. Pero el bueno, Los dos. el bueno Los es dos. el lituano. Los dos son buenos. No, a mí el otro no me interesa nada. El otro era polaco. Ya comprendo que Juan Manuel tenga que defenderlo, porque era polaco. Está enterrado en Cracovia. Sí. Y además, con más INRI, su tío, vamos a decir que tío, su pariente que escribía en francés, era lituano. Y vivía en Fontainebleau. Era un príncipe lituano. Su padre también era una mezcla, porque yo me estoy metiendo en jardines por no traerlo escrito. Jardines de senderos que se bifurcan. Sí, su padre era un príncipe lituano, un terrateniente, y su madre era la hija de un rabino, La madre de Milos. la madre de Milos. De mí es el bueno, Sí, lo que tú llamas el bueno. el bueno. Sí, el bueno. El otro no sé, no le conozco la Es un hijo de pareja. puta, bueno, sí, no importa. Bueno, decía yo que la herencia de don Jacobo, al que tuvimos el gusto de conocer cuando vivió en Madrid, recuerdo muy bien cuando Mario cumplió los 60 años, hizo una fiesta al que fuimos muchos de sus amigos. No sé si él se acuerda de esa fiesta, pero yo recuerdo que su padre le trajo de regalo a Mario un sombrero que Mario le había regalado a su padre cuando su padre había cumplido 60 años. Qué bueno. Y tuve que hacer la Y era promesa. Un sombrero de copa. No era lo un que bombino. nosotros llamamos Una galera. una galera. Nosotros llamamos en Argentina una galera a lo que aquí se llama sombrero de copa, ¿verdad? Y yo me comprometí a que cuando el primero, el más viejo, para llamarlo de alguna manera, yo no sé cómo se dice, el más con mayor edad, Sí. digamos, de mis hijos, cumpla 60 años, Le yo ibas tengo a ese regalar sombrero, el le sombrero regalé de el tu- sombrero. de Jacobo. Y después a su vez lo Así. pasará a sus hermanos y que ese sombrero lleve... Es un sombrero con legitimidad histórica. Claro, hombre, a ver, sí, además huele a historia. Gran editor, de esos editores que prácticamente han desaparecido, de esos editores literarios que tanto añoramos. Mario tuvo sus vicisitudes porque sus editoriales Y tanto. fueron camaleónicas, Y tanto. fueron cambiando de lugar, incluso de nombre y de espacio, hasta llegar hasta nuestros días. Paralelamente a esa labor, esa gran labor editorial que ha señalado muy bien Juan Manuel, que yo no voy a insistir, No, pues, Eso ha sido bueno. Puede está sí. su labor como escritor y su labor como fotógrafo. Son muchos los libros que Mario Mužnik ha publicado, no solo sobre Einstein o un breviario de la cultura judía que fue incluso hasta polémico en su momento, sus libros de memorias, que cada tanto venían a conformar otro fragmento más de su historia, y sus libros de fotografía, que también han sido mencionados, concretamente los que reúnen los retratos de escritores, que creo el grueso del legado que va a recibir o que ha recibido ya el Instituto Cervantes, y
los que retratan ciudades, sobre todo dos ciudades importantes en su vida, Buenos Aires, su ciudad natal. Él es de Ramos Mejía. Me he enterado esta mañana. Para los que no lo sepan, es de Ramos Mejía. Sí, es de Ramos Mejía. ¿Y eso qué quiere decir? Ser de Ramos Mejía es, bueno, es un título nobiliario prácticamente. Claro, el doctor Peterman, por ejemplo. Ah, Elías. Además, Elías. Además, de ser de Ramos Mejía, estudió en el Colegio Ward. El Colegio Ward, el célebre Colegio Ward, tuvo como interno a Manuel Puig. Él no lo sabía. No. Tuvo como interno a Manuel Puig. ¿Quién es ese? Tú no lo has retratado. No, yo tengo... No, porque yo no te siempre- gustaba el título. No, me quiere decir que más que nada yo siempre tuve en cuenta que el celuloide es caro y que no se debe desperdiciar. Caramba. Caramba. Ya saben que Borges decía del pobre Manuel que no era un escritor serio. ¿A quién se le ocurre, decía Borges, titular un libro Boquitas Pintadas? Manuel Puig fue un gran amigo nuestro, al que querimos mucho y admiramos como novelista. Manuel fue interno del Colegio Ward, donde recibió sus primeras clases Mario Muchnik, el Colegio Ward de Ramos Mejía, al que fueron también 3 tíos míos. Por eso yo le tengo mucha predilección. A Mario... Al colegio. Al colegio. Yo, bueno, a ver si vuelvo a donde me he quedado. Fotos. A las fotos. Sí, señor, a las fotos. Sí, señor, a las fotos. Buenos Aires, decía, Y París. Las dos ciudades que tienen el privilegio de tener su propio libro de Mario Muchnik y que también forman, hay algunas muestras, creo, en la selección, en estas cajas mágicas, y aquí hay el ejemplo de una, pero creo que son como 30, ¿no? No sé cuántas son, pero son muchas. Sí. Sí. No sé. 133 fotografías que tendremos el gusto de París. mostrarlas en París el año que viene, en fecha todavía no determinada. Temprana dentro del año. Temprana dentro del año. Pasaremos frío, Mario, Sí. en París. Sí. Oh, bueno, en fin. Sigue. Bueno, yo no sé si pensaba decir algo más, pero No, ya está. veo que José Carlos Llop tiene muchísimas notas, con lo cual será más prolijo que yo. Te dejo alguna. Muchas gracias. Bien. Pese a no estar de acuerdo sobre lo de Mivos, todo lo demás me ha parecido estupendo. Solo en Mivos. Es lo único que no estoy de acuerdo, pero vamos. Yo no estoy de acuerdo ni lo de Migos ni lo de prolijo. Bien, pues ahora, después del querido Marcos Ricardo Bernatán, que nos ha dicho palabras tan estupendas, le paso la palabra a José Carlos Llop, que ha venido de Palma de Mallorca, que es un escritor editado por Mario Muchnik, que es un estupendo escritor que está publicado por Mario Muchnik en varios formatos, incluso hablábamos del Canto de las Ballenas, ¿no? Que es un libro de formato grande, en esa colección que es preciosísima, pero que siempre queda un poco, hay que ponerla tumbado encima de los otros libros, porque, sobre todo que si no después, en la secuencia de los libros de José Carlos, que creo tenerlos todos, pues está como separado o está tumbado. En cualquier caso, le paso la palabra a José Carlos. Hace unos meses fui a Nantes
y busqué La forma de una ciudad de Julian Grach, que está en la misma colección, y no supe encontrarlo. Es decir, es enorme y en cambio se ha perdido en casa y no sé muy bien dónde está. ¿Qué es? La forma de una ciudad, de Grach. Sí, no, esto no lo edité yo. Sí que lo editaste tú. Sí que lo editaste tú. Sí que lo editaste tú. Ya sí, no. Sí. Bien, buenas noches. Cuando murió Albert Kossery, que era un escritor editado por Mario Muchnik y que conocimos gracias a Mario Muchnik, yo escribí una tercera en ABC, donde contaba que las primeras veces que fui a París siempre pasaba por delante del Hotel La Louisiane, que era donde vivía Kossery, y pasaba por delante del Café Flor, entre otras cosas para ver si veía a Kossery. Porque el físico de Kossery, con aquel aspecto de lagarto disecado, con unos ojos que no se pierden nada en absoluto, me llamaba mucho la atención en fotos y quería verlo en vivo y en directo, ¿no? Pero tardé mucho tiempo en ver a Kossery y solo lo vi una vez. Es verdad que al Café de Flor también iba, y no iba solo por ver a Kossery. Pero recordé que Kossery había dicho que no le importaba nada la lógica del dinero. Y cuando pensé en Mario, pensé también en una frase que la tuve que buscar. Y la frase de uno de los tomos suyos de memorias decía algo muy parecido a lo de Kossery. Decía que, de la misma manera que Kossery rechazaba, no es que no le importaba, la frase de Kossery era que rechazaba la lógica del dinero, Mario decía: ser cuidadoso con el dinero no es prerrogativa del gran editor. Hay un momento de su vida en que George Steiner, que es otro hombre que también conocimos a través de Mario en un maravilloso libro de una larga entrevista, habla del hecho de ser un invitado en la tierra. No se trata, por supuesto, de ser propietario de nada, pero tampoco de estar de paso. Es un estar de paso diferente, es ser un invitado. Y el invitado, en principio, es agradecido y además ilumina el lugar o la casa donde está invitado. Mario Muchnik se ha comportado en su larga vida siempre como un invitado. De entrada, siendo un hombre de ciencia, ha vivido como un hombre de letras. De salida, sin Mario Muchnik, la España editorial y, por tanto, literaria que hemos conocido hubiera sido bastante más pobre, y sus escritores también. Habrían faltado muchas cosas en el catálogo de nuestra formación, de la formación de todos. Como invitado, además, Mario Muchnik es un invitado entusiasta. El entusiasmo, creo, es la clave que define tanto su trabajo como su manera de estar en la vida y de acogerte a su lado el tiempo que sea. Nunca Mario obliga a nada. Te introduce en la conciencia que tú también eres un invitado en la tierra y que los dos vais a estar unas horas de vuestro tiempo en la misma sala, en el mismo paisaje, en las mismas calles. Nunca exigirá que te quedes, ni te recordará lo bien que estuvisteis juntos o todo aquello que te enseñó, para así establecer una red sentimental que impida que tú salgas de esa sala, de ese paisaje o de esa calle. Continuará entusiasta con quien elija después y será entusiasta con tus libros y contigo también, y con tus libros si se lo merecen, cada vez que os encontréis, pero nunca te llamará a su lado. Él es solo un invitado, nada menos que un invitado. Todo eso que él no hace, lo hacen los anfitriones. Y hablando de anfitriones, es Steiner también quien, hablando de los judíos de la diáspora, dice: cuando me presentan a un duque inglés, me digo en silencio, la mayor nobleza es la de haber pertenecido a un pueblo que nunca ha humillado a otro. Y añado yo, los invitados no tienen estado, por eso no humillan. Los anfitriones sí.
Pero pasemos a los argumentos ad hominem. Antes de conocer a Mario Muchnik, yo había publicado varios libros de poesía y había publicado un dietario. Nunca en mi vida pensé que sería novelista o que escribiría novelas. Uno ya nunca sabe muy bien lo que es. Entonces escribí un libro de relatos, que fue mi primera incursión en prosa narrativa, y se lo mandé a un editor. Y ese editor me lo devolvió al cabo de un mes con unas palabras muy amables y diciendo que tenía el calendario muy lleno y que lo probara en otra ocasión. Entonces, Alberto Cardín, que vivía en Barcelona, y yo éramos bastante amigos y hablábamos mucho por teléfono. Era una amistad más telefónica que presencial, pero Alberto estaba en el consejo de Mario, de la editorial de Mario Muchnik, de Muchnik Editores, como asesor de cuestiones o de publicaciones antropológicas. Mi libro no tenía nada de antropológico, pero me dijo, mándaselo a Mario Muchnik porque a Mario le puede interesar publicarlo. Para mí, Mario Muchnik era un editor de autores extranjeros y de autores extranjeros que yo amaba especialmente, de autores extranjeros, unos que me habían contribuido a formarme y otros que, siendo contemporáneos míos, aunque un poco mayores que yo, me deslumbraban, ¿no? Yo había leído a Canetti a través de Mario y había descubierto a Bruce Chatwin, que es un escritor que sigue gustándome mucho, a través de Canetti. Perdón, a través de Mario. Entonces, aparte de esto, el catálogo de Mario no incluía autores españoles en general. Había muy pocos autores españoles en ese momento, en su catálogo. Había autores del Imperio Austrohúngaro, autores de Europa, en fin, pero había pocos españoles. Pero aún así le mandé el libro por insistencia de Alberto. Y no tardó, yo creo que el teléfono no tardó en sonar ni una semana, 10 días, y era Mario Muchnik al otro lado del aparato, absolutamente entusiasta con el libro y citándome en su despacho al cabo de unas semanas. Yo me fui a Barcelona, entré en aquel despacho de Vía Augusta, un despacho con muchísima luz, y me encontré con un editor. Me encontré con un editor que creía que yo había escrito el libro que yo quería haber escrito, con lo cual la fusión fue inmediata. Pero cuando digo que me encontré con un editor, o que en aquel momento ya tuve un editor, es que al pasar a engrosar las filas modestamente, como el último invitado, pero a pasar a engrosar las filas de la colección de Mario Muchnik, yo estaba en una compañía excelente con escritores de una compañía excelente, pero sobre todo entraba dentro, no yo como persona ni yo como escritor, pero estaba en la casa de la gran tradición europea de la edición. Es decir, estaba con un editor que en aquel momento ya apenas existían editores de ese tipo, un editor de la tradición de Gallimard, Lafont, Einaudi, Feltrinelli, Rowohlt, y que había estado con todos ellos y que había aprendido de ellos. Yo creo que un editor puede enorgullecerse de los libros que ha editado y puede enorgullecerse de los escritores que tiene en su catálogo, y si no se enorgullece los ha de echar inmediatamente de ese catálogo. Pero es muy importante que el escritor, cosa que yo creo que ahora abunda poco, que el escritor pueda y deba sentirse orgulloso de su editor. Aquel encuentro en Barcelona fue uno de los motivos de orgullo de mi vida como escritor y ha permanecido en el tiempo. Es decir, ha permanecido en un tiempo, que han sido 27 años más o menos, en el que Mario y yo nos hemos visto muy pocas veces, pero donde siempre lo he tenido presente y donde siempre he pensado que sin aquel encuentro a lo mejor yo no hubiera sido el escritor que soy, ¿no? Pasaron los años y Mario perdió aquella editorial cuyo nombre pasó a manos de otros. Pero cuando escribí mi primera novela, El informe Stein, Mario Muchnik ya disponía de otra editorial en Anaya. Por supuesto, ni lo dudé y él tampoco.
y su entusiasmo fue el mismo. Continuábamos charlando en otra sala distinta y lo hicimos todavía con 2 libros más, una novela y otro de relatos que publicó en una colección muy hermosa llamada Anábasis. Después nos separamos, aunque los invitados no tengan conciencia de haberse separado nunca. La tierra es pequeña y cuando no, nos encontramos en aeropuertos, muelles o estaciones de tren. Incluso en el Instituto Cervantes nos encontramos. Antes he citado a Chatwin, uno de mis escritores contemporáneos favoritos, repito, a Canetti, y también debía citar a Calvino, pero como no he leído, no lo he citado. Podría añadir muchos más: Susan Sontag, Cortázar, Ser Isaías Berlin, Primo Levi, Albert Kossery, Ramin Javan-Begloo, Oliver Sacks, Coetzee. Pudimos leer un libro de Coetzee gracias a Mario. Coetzee, o Cucci, como dicen los que saben, no estaba publicado aquí. Todos africanos del sur. Dicen Cucci. Por ejemplo, y a Julian Green, ¿no? Y añadir también medio imperio austrohúngaro. Elie Wiesel, Frank Werfel, David Vogel, Leo Perutz y muchos más. Vuelvo a Kossery, el tótem del Hotel Louisiana y de la terraza del Café de Flor. Kossery escribió: me gustaría que después de leer un libro mío, al día siguiente la gente no fuera a trabajar. No sé si a Mario le habría gustado eso, que después de leer uno de los libros editados por él, sus lectores no fuéramos a trabajar, cosa que estaría muy bien para poder releerlos. Pero lo que sí puedo decir es que todos, después de haber leído los libros que editó, hemos sido mucho más felices que antes. Y si me apuran, un poco más inteligentes, porque de eso se trata también. Pero no solo de eso. Por un lado está el oficio de Mario. Las cajas y las tipografías de Mario Muchnik son excelentes. Y por otro, el posicionamiento moral. Vuelvo a citar. Berlin, Steiner o Javan-Begloo nos han enseñado a pensar de una forma diferente. Y recuerdo una frase que repetía Mario: una falta de sintaxis es el comienzo de la barbarie. Habría que pensar la relación entre el estado actual de las cosas y los resultados del informe PISA. Cuando miro los libros editados por Mario Muchnik en mi biblioteca, recuerdo las palabras de Borges al final del Hacedor. Un hombre se propone la tarea de dibujar el mundo. A lo largo de los años puebla un espacio con imágenes de provincias, de reinos, de montañas, de bahías, de naves, de islas, de peces, de habitaciones, de instrumentos, de astros, de caballos y de personas. Poco antes de morir, descubre que ese paciente laberinto de líneas traza la imagen de su cara. El rostro de un editor es su catálogo. La biografía de un editor es su catálogo. Los que lo sabemos porque hemos disfrutado de ello, podemos enorgullecernos de la oportunidad que nos dio este invitado en la tierra. Pero hay algo más que las palabras de Borges y la analogía con el catálogo de Muchnik. Hay algo más. Están Jacobo y está Nicole, desde luego. Y lo demás es un misterio que solo pertenece a nuestro editor. El misterio que lo ha traído hasta aquí en un viaje literario digno de un Ulises contemporáneo. Mario, muchas gracias. Muchas gracias, José Carlos. Muchas gracias, José Carlos. Ahora, para cerrar la parte de intervenciones anterior a la de Mario mismo, tiene la palabra Juan Cruz. Si Marcos intentaba recordar cuántos años hacía que conocía a Mario, pues yo sé más o menos cuántos años nos conocemos. Creo que nos conocimos en Santa Cruz, en aquellas historias de Westerdal con la escultura en la calle. Pero a Pere Minic no lo conocía, a Westerdal sí. El Vireta fue quien me lo presentó. Y luego después anduvimos en aquellas esculturas que siguen, por suerte, por aquellos parques de tu ciudad. Y Juan Cruz, pues ya entonces era un escritor de raza y un periodista que estaba en la prensa de allá. Y después pues nos volvimos a encontrar
eso fue hace más de 40 años, luego nos volvimos a encontrar hace 40 años. Yo tenía la visión romántica de que estaba muy bien ir a escribir los artículos de un colaborador, que yo no era redactor, sino colaborador, pero me iba al periódico, luego me di cuenta que era más cómodo escribirlos en casa, pero yo tuve una época, allí también nos vimos, me acuerdo el día que nos vimos Marcos y Rosa, y yo llevaba, porque había llevado Fervor de Buenos Aires de Borges, ¿te acuerdas? Había llevado la primera edición para publicarlo con unas cartas de Borges que se publicaron allá y bueno, yo creo que casi fue nuestro primer encuentro también. En cualquier caso, yo compartí esas horas primeras del País, aquellas mesas en las que estabas tú, en las que estaba Arguindey, en las que estaba Sánchez Ocaña, en las que estaba Fernando Samaniego. Muchos queridos amigos estaban en torno a esas mesas y Juan Cruz ha continuado en esa brecha de la prensa, ha continuado en la brecha de la literatura. Mañana presenta, creo, ¿no?, su último libro, se presenta mañana, y es además, al igual que Mario, comparte con Mario precisamente la capacidad de estar en muchos frentes, y en concreto no has estado, que yo sepa, en el de la fotografía, pero sí has estado a la vez en el de la escritura y en el de la edición. Y en ese sentido creo que tu testimonio es precioso. Muy bien, muchas gracias por todos esos recuerdos que además me permiten ligar, me han permitido hoy ligar en un programa de radio en el que intervengo, una coincidencia que para mí es magnífica. Hoy hubiera cumplido, y era improbable que los hubiera cumplido, mi otro maestro, Domingo Pérez Minic, 114 años. Me alegró mucho cuando Ernesto Pérez Zúñiga me dijo que era el 24 de mayo, y me lo dijiste tú además, cuando se iba a hacer este homenaje a Mario Musnik. Yo a Mario Musnik lo considero no un maestro como editor solamente, sino como un maestro al que habría que acercarse para agradecerle la inteligencia de ponernos a leer. La inteligencia es una de las... La inteligencia de editar que él protagoniza es una de los regalos que la humanidad le hace al ser humano desde hace muchos siglos. Gracias a los libros nosotros podemos ser más felices, y gracias a, por ejemplo, a ese maestro mío de Tenerife, yo recibí el impulso de leer. Y con Musnik sucedió algo que se parece a esto que yo heredé de don Domingo, que es la alegría de recomendar, la alegría de decir, he leído, léelo tú también. Porque un editor no es otra cosa que alguien que ha leído y le dice a otro, conviene que lo leas. El entusiasmo de leer de un editor es el entusiasmo más transitivo, aparte del amor que se dice. Y Mario Musnik, como decía Llop, nos ha puesto a leer la mayor parte de lo principal que se hizo en Europa, sobre todo en la posguerra mundial o en las posguerras mundiales. Italo Calvino, Elias Canetti. Digamos que lo que nosotros aprendimos de maestros como él, o como Jaime Salinas, o como Carlos Barral, va en la dirección de redescubrir el mundo cuando ya éste parece inexplicable. Las guerras hacen los mundos inexplicables, y muchos de los escritores que Mario publicó, por ejemplo, Primo Levi o Susan Sontag, están escribiendo después de que se queme el campo de concentración en que se convirtió Europa después de las dos guerras. Esa inteligencia de publicar
para recomendar que otros lean las experiencias ajenas, se junta en Mario con otro de los factores que tienen que ver con el editor, con la figura del editor, que es la elegancia de editar, la relación con el escritor que mantienen, o con el creador que mantienen los editores, proviene de la elegancia de elegir. Elegir un libro es ofrecerle al mundo una voz desconocida. Amplificarlo es una manera de ampliar la cultura de los otros. Eso es un milagro. Mario Mužnik tiene una virtud vieja que tendría que ser renovada y que proviene también de la manera de ser de su padre, de Jacobo. Porque ambos descubrieron un día juntos la vocación de editar. Cuando el joven físico, como decía Job y lo señalaba también Marcos, que había sido invitado a otro mundo, descubre en Broadway una obra de teatro que lo conmueve, de Arthur Miller. Y esa obra de teatro viaja con él a Buenos Aires, lo comenta en la mesa de la cocina de su casa, e inmediatamente él pone a su padre a trabajar a sus órdenes y viceversa. Y empiezan a traducir lo que luego sería Las brujas de Salem. Ahí nace el editor Mužnik y el otro editor, Jacobo Mužnik. A lo largo del tiempo se intercambian no solo sombreros, sino tareas y parabienes. Conocer a Jacobo Mužnik ha sido uno de los grandes hallazgos de mi vida personal. Aquel hombre que venía con Mario y con Nicole a casa, cuando mi hija tenía quizá 8 años, era una fiesta que a mí se me ha prolongado ahora cuando aparecen en mi vida los Mužnik. La generosidad de recibir, el carácter de anfitrión que tiene esta pareja, se parece también a otra de las virtudes de los editores, que ha sido señalada aquí. Un editor es un invitado a otro mundo, a lo que escriben otros, para darles significación, letra y cuerpo del libro. Pero también es un anfitrión, un escritor que no sabe recibir a los autores, como recibió a Job, por ejemplo, que no sabe contarle al autor la raíz de su entusiasmo por el libro, probablemente será un buen editor, pero no será un editor como Mario Mužnik, un excelente editor. ¿Por qué? Porque publicar es abrazar al autor en soledad, abrirle la casa. Yo no sé por qué hicieron los Mužnik en Segovia un molino, pero tengo la sensación de que lo hicieron para recibir allí a los escritores en soledad, a los escritores descarriados. El símbolo mayor de ese descubrimiento es Julio Cortázar en el momento peor de su vida. Mario le había pedido un libro con cierta prevención, porque a Mario no le gustaba pedir libros a los amigos, y Julio le había entregado Los autonautas de la Cosmopista. Cuando ya
Julio estaba en el último periodo de su vida, le encargó, a partir del entusiasmo cortasariano por lo que pasaba en Nicaragua, Nicaragua tan violentamente dulce. Ese encuentro de los dos y el encuentro con Nicole en el Molino de Segovia está transparentado en el estímulo sentimental que se registra en las fotos. Esas fotografías excepcionales que ahora se pondrán en París y que se conocen desde hace tiempo, pero que ahora se conocerán mejor, revelan hasta qué punto esa generosidad del anfitrión es, por otra parte, la gratitud del autor. Las memorias y los libros de Mužnik me siguen de viaje desde hace años. En el libro que generosamente ha citado Bonet, que publico ahora, hay una fotografía en la portada, en la que están todos los libros, casualmente, que yo manejé para ese libro. Y ahí están las memorias editoriales de Mario Mužnik, como si fueran un talismán. De Mužnik, los editores hemos aprendido, yo he sido editor también, hemos aprendido el entusiasmo. Él tiene el entusiasmo inteligente. Nosotros tenemos el entusiasmo intuitivo, porque detrás de él, para edificar a Mario Mužnik, la personalidad de Mario Mužnik, ha habido un sinfín de lecturas. Nosotros no le llegamos ni a la suela de los zapatos. Hay en este libro, Oficio Editor, algunas muestras de la generosidad con la que se ha relacionado con el mundo editorial español y extranjero. En Frankfurt, en París, en Roma, en Madrid, en Barcelona. Hay dos ejemplos de esa esperanza en devolverle al editor lo que merece, al menos en este libro de Mužnik y en su historia. Cuando ya Carlos Barral, que había sido socio suyo en otras aventuras, da a la estampa sus últimas memorias, convertidas en una especie de traje del vagabundo, es Mario Mužnik quien lo acoge. Es un hermoso libro de despedida y es, en ese sentido, un abrazo del compañero. En un momento determinado, Mario Mužnik le encargó a un editor todavía joven entonces unas conversaciones con otro de los colegas de Mario Mužnik y de Barral, mentor en cierto modo, era el que ordenaba por la noche lo que Barral desordenaba por la mañana, Jaime Salinas. Esa conversación se hizo para Anaya y Mario Mužnik. Los azares de la vida hicieron que en un momento determinado ese manuscrito no fuera publicado y se quedara en aquel lugar como el despojo de una carta secreta de Mužnik a Salinas. Esas cartas que terminan diciendo, querido, te quiero. Se perdió ese manuscrito. Aquí está María Ángeles Fernández, que trabajó con Mužnik y que lo reencontró. Ese libro, que se llama El oficio de editar, es parejo en homenaje
a este que le quiero o que le estoy rindiendo ahora a Mario Mužnik y que hago extensivo a una mujer admirable, a una intelectual poderosa e inconformista, que es su mujer, Nicole Mužnik. Gracias. Muchas gracias, Juan, por esta preciosa evocación. Y bueno, justamente yo iba a citar precisamente el hecho de que es significativo de lo que atrae Mario, de todo lo que concita, que también están aquí efectivamente colaboradores suyos antiguos que continúan en las tareas editoriales y que han querido estar aquí, como habéis querido estar amigos, editores, escritores, que lo veis como un ejemplo y que, bueno, pues esas evocaciones que hacías, justamente yo acababa de abrir el libro pues por la página en la que están juntos Barral y Salinas, ¿no? Una preciosa doble página que son ese arte del montaje, que son los libros de fotografía también. Yo, si Bien. me permites, Mario, y perdona, Juan Manuel, Sí, no sé sí. si esto se oye. ¿Se oye? Quería decir solo una cosa sobre el Mario fotógrafo, que no he dicho nada del Mario fotógrafo, y solo hablaré de una fotografía, y hablaré poco. Es decir, yo creo que Carlos Barral era el personaje del mundo de la literatura española de la segunda mitad del siglo XX más fotogénico de todos. El más fotogénico, sin duda, lo pillaras... Esta es la foto. No, pero no me refiero a esta foto, no. Vale. Lo pillaras por donde lo pillaras. Carlos Barral sale estupendo en todas sus fotografías. Pero la mejor fotografía de Carlos Barral que se ha hecho nunca se la hizo Mario, y no es esta. No es esta, es la que Mario puso como elemento de la cubierta de los diarios de Carlos Barral. Es una foto de Carlos Barral, medio de perfil, pilotando el Capitán Argüello, que era su barca de siempre. En esa foto yo creo que la foto es buenísima objetivamente, pero lo que yo creo que es mejor de esa foto es que Mario consigue el retrato de dos aspectos de Barral, que son, primero, la persona y, segundo, el mito. Es decir, está el Barral que es y el Barral que hubiera querido ser, no el que fue. Es decir, la idea que Barral tenía de sí mismo o de lograr de sí mismo está en esa foto y no en la realidad de su vida. Y está la realidad de su vida en el Carlos Barral que sale en la foto. Y esto es magistral. Es magistral. Es dificilísimo conseguir una foto de alguien donde está ese alguien y está el deseo de ese alguien sobre quién ser. Y eso lo consiguió Mario en esta foto, que si no la recuerdan se la recomiendo porque es maravillosa. Aparte de que, repito, es uno de los hombres más guapos y más fotogénicos que ha dado España nunca, o por lo menos en el siglo XX. Pero Mario nació en Buenos Aires. Bien, pues ahora... No, pero en Buenos Aires apreciamos mucho La belleza. las bellas artes. Bueno, pues ahora tiene, por alusiones, tiene la palabra el propio Mario. No crean ni una palabra de todo lo que se dijo en este salón tan agradable. Deberíamos pasar directamente al bar de al lado, no sé, abajo debe haber un café o algo, y tomarnos unas cervezas que nos reconfortarían. Esta casa es muy sobria. Esta casa está demasiado sobria para mi gusto, en todo caso. Ahora, quiero deciros que realmente recibir todos estos elogios, yo no sé lo que es verdad, lo que no es verdad, no sé, se hablaba de mí, no sé si os habéis dado cuenta, y yo no salí dando un portazo, cosa que a lo mejor Barral habría hecho, pero yo no salí porque no se dijo nada. Bueno, no se dijo nada. Quiero decir que, nada, aquí tenemos un escritor que yo nunca edité, pero no por nada, sino porque no era editable nada. Y lo llamábamos en una época
Sócrates, porque Sócrates tampoco escribió nada. Y bueno, es Robbie Blatt. Rosa Pereda oculta bajo esa risa. También fotografiada, también. Sí, oculta bajo esa risa, ¿cómo diría yo? Hitchcockesca. Sí, esconde bajo esa sonrisa un mundo que a mí me contó ella y que no está en sus libros. Yo he leído unos cuantos libros de Rosa, 2 creo que he leído, sí. El del, ¿cómo se llama ese del? ¿El de Cabrera Infante? ¿El de Cabrera Infante? No, yo hablo del libro de Rosa. ¿El qué? El Gudari. Ah, sí, claro, Gudari, pero habla en castellano, viejo, que para eso estamos. Y bueno, pero uno no sabe ni hablar, va a saber escribir. ¿Qué querés que te diga? El Gudari, gran libro, donde aparece una verdad muy inquietante, muy terrible, pero debo decir que eso lo sabemos Rosa y yo porque nos miramos cuando salió el libro y yo estaba muy emocionado. Quiero que se sepa que Rosa es una gran escritora. Robbie, que no escribió nada, es aún más grande. Pero bueno, porque en los machos tenemos mayor poder, pero nada más. Quiero decir que les agradezco a todos, no solo el haber venido, que ya ha requerido un esfuerzo, aunque fuera solo por el tráfico que hay. Tendríamos que haber hecho este acto en el Retiro. En el Retiro, ahí donde están los pájaros, sí, bueno. Tú sabes. En París pasaréis más frío. Sí, París pasaréis más frío. sí, pasaremos más frío en París. No, pero será así, claro. Mi primo vive en París, o sea que tendremos el calor de otro vejete. Hombre, claro, ¿y qué vamos a hacer si los... Me acuerdo esa reflexión siniestra de la Esther Tusquets, que dijo, nos reprochan de que no nos casemos o que vivamos separados. Es que os morís muy pronto, tíos, dijo. Y va y se muere, ella. Yo todavía estoy aquí, toquemos madera. ¿Vale? Sí. Ven que me toco la cabecita, ahí está. Bueno, nada, que estoy feliz de estar aquí y si hubiera un mínimo de fuerza o de energía moral que circulase en el mundo, yo hoy me quedaría aquí y ustedes también os quedaríais aquí y mirándonos. Y eso de mirarse tiene mucho de lo que tiene mi oficio de editor. No sé qué más decir, pero yo puedo seguir hablando, ¿eh? Sí. Bueno. No. Ya está, ya dije lo que quería decir, no tengo más que decir. No. Además me veo ahí hay un fondo, hay como un espejo, y entonces yo me veo ahí al revés y dice arriba homenaje a Mario Mujic, pero lo dice al revés. Tenía que Bien, haber pues corregido. como del otro lado hay Claro. Bueno, personas, si alguien quiere intervenir, pues eso. Escuchamos a alguien del público si quiere decir algo. a lo mejor. ¿Verdad que no? Perdone. El molino ese donde usted se reencontró con aquellos amigos, yo soy segoviano. ¿En qué lugar
No está en Segovia, está cerca de Prádena. Está muy cerca de Prádena, muy cerca de Pedraza. Sí, sí. Sí, claro, es la provincia. ¿El maestro? Molineros. Molinero, ahí en ese... No. Ah, La molinería, junto con el cultivo del cereal y luego la aplicación de esas harinas en panadería y otras cosas, daba en la época del Marqués de la Ensenada, que daba empleo a 1/3 de la población española. O sea, fíjese si era importante, entre otras cosas, el Marqués de la Ensenada no es el que escribió versos sobre la Divina Comedia. no lo recuerdo, puede ser, pero no, ahora mismo no tengo la Ay, memoria. tengo la ese impresión que detalle. era el Marqués de la Ensenada que escribió versos. Porque yo edité de Ítalo Calvino, edité un libro que se llama Orlando Furioso. Orlando Furioso. Y tengo la impresión, bueno, él me pidió, porque claro, había que traducir eso del italiano, y entonces no le gustaban las ediciones que había habido de Ariosto en España, porque no eran en verso. Dice, es una obra en verso, hay que traducirla en verso. Bueno, ¿a qué te voy a contar? Evidentemente era, vaya programa. Pasamos un buen rato traduciendo los versos escogidos por Calvino, porque Calvino narra el Orlando Furioso y cada tanto interrumpe la narración para dar una muestra de la escritura de Ariosto, que cuenta lo que cuenta el Ariosto, que es las batallas entre los paladines y esas cosas. Cuando yo le dije que iba a editar su libro, me dijo, oye, tenemos que hablar porque yo quiero que sepas que eso lo tienes que hacer en verso. Yo digo, uy, pero oye, Ítalo, es muy difícil, muy difícil. No, dice, no es más difícil para ti que para él. Y entonces tú puedes hacerlo perfectamente. No, yo no. Y después estaba por ahí, rondaba esa época la Aurora Bernardes, que era la mujer legítima de Cortázar y que era su traductora. Y entonces, De Calvino, ¿no? Sí. de Calvino. Sí, sí. Y entonces le dije, mira, Mario, mira, yo voy a reescribir esta frase tuya, pero la voy a reescribir como un verso. Y me mostró, y yo le pasé inmediatamente el cuaderno, las notas, los bolis, todo lo que hacía falta para escribir. Y claro, y le dije a Calvino, qué bofetada moral. Y tenía razón yo, claro, ellos tenían razón. Y entonces quiero decir que sí, que creo que era el Marqués de la Ensenada. Era un primer ministro, un político, Sí, que yo sepa. sí. Sí, tuvo esa ocurrencia de valorar aquella contribución Ya. de la gente que trabajaba, aunque no les pagaban como era debido, pero bueno, los mencionó. Claro, muy bien, muy bien. Ay, ¿Alguna otra intervención? ¿alguien más tiene alguna tontería que yo necesite aclarar? Pues está todo Creo claro. que está todo dicho, está Está todo todo claro. claro. Muchas Nadie gracias. necesita que se aclare nada. Muchas gracias, querido Mario. No, hombre. No, yo te agradezco a ti. Mi mentor y amigo. Gracias.